Mae, esto es una conversación más allá de una entrevista. El otro día alguien me dijo, no me acuerdo en cuál, tengo que buscar en YouTube, no me acuerdo si lo respondí o no, pero alguien me dijo, es que usted no deja hablar, algo así me dijeron, mae, por primera vez. Y yo como, es que no dejo hablar, es que es conversación, pero era, y me fijé y haciendo autocrítica no tanto. Mae, dicen que YouTube hay que empezar potente. José, para quienes no lo conocen, vayan a seguirlo en Instagram, José Garnier. Mae, aquí la idea es hablar un poquillo freestyle. El otro me decía, ¿de qué hablamos? Tenemos temas. Entonces la idea es tirar un freestyle de varias cosas. Te decía que en YouTube dicen que hay que empezar potente. Vos estás ayudando mucho. Ya estábamos peloteando un poco el tema de desarrollo de negocios, ¿sí? ¿Qué negocios ves buenos? ¿Qué negocios ves malos? Vos que tenés contacto con tanta gente, ¿no? Y tal vez como para romper el hielo en eso, mae, y que nos contes un poquito qué estás haciendo y qué estás desarrollando. Pero hay mucho, ya me extendí, mae, pero mucha gente, ¿no? Que se le acerca a uno, mae, tengo una idea de negocio, tengo esto, gente que quiere empezar por ahí. Ahora muchos chicos, mae, que también es tema de emprendimiento, pero escucho uno ideas buenísimas y otras malísimas también, hay que decirlo, uno también las ha tenido. Entonces, ¿qué ves, ma, allá afuera en el mercado? ¿Qué te estás encontrando, ma? Bueno, los últimos 5 años ha sido una escuela demasiado linda. La verdad es que no puedo haber pedido absolutamente nada distinto de cómo se han dado las cosas los últimos 5 años ayudando personas, porque al final detrás de todos los negocios hay personas. Un punto muy fuerte que siempre refuerzo es el nicho marca la diferencia, ¿sabes? Como la idea puede ser muy buena y puede sonar increíble en papel y puedes estar soñando, que si al final lo que querés llegar a hacer al mercado no es una solución que cambie la vida de alguien, que no transforme en algo, que realmente no genere, o sea, como no haya un impacto detrás de lo que ese negocio va a hacer, es todavía más difícil, porque entonces entra dentro de la categoría de lujo o, digamos, tirando hacia esa línea, no como necesidad, y empiezan a haber más retos, digamos, de marketing detrás, donde ya tiene que haber una marca más posicionada y tiene que haber más marca personal, si es marca personal, o más posicionamiento del producto, de la marca del producto, para que sea el motivo por el cual la gente compra, pero no porque realmente lo necesiten. Entonces, he encontrado personas que, por hacer un ejemplo, porque trabajo más que todo con marcas personales, tener 10 psicólogos en diferentes enfoques, y hay uno que tiene un nicho específico, por ejemplo, sexualidad, que está empezando un Instagram de cero, y vende $10,000 el primer mes, ¿verdad? Solo por nicho, ¿verdad? Tiene 6 videos publicados en Instagram. Y tengo otro psicólogo que ya tiene una marca personal creada, que estamos redefiniendo el nicho, pero por su conocimiento, su experiencia, es un nicho distinto, no que esté mal, pero hay más reto. Y vas a toparte con un mercado que tal vez es más general, es más amplio. Porque vende de todo. Porque no vende de todo, pero la solución es más amplia. Por ejemplo, hablemos de estrés o ansiedad, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Hay un gran grupo de personas dentro de esa categoría de estrés y ansiedad que tal vez están en esa situación por una parte económica. Entonces, también invertir en ese momento su salud genera mucho tráfico, pero la conversión cuesta un poco más. Entonces, la única diferencia, los dos son psicólogos, pero el nicho en el que se terminan enfocando hacen toda la diferencia del qué tan rápido y qué tanto puede acelerarse el negocio. Entonces, ideas hay un montón buenísimas, pero al final a qué mercado, a qué problemas están dirigidas, marca mucho la diferencia del primer trayecto, digamos, de 1 año, 2 años del negocio, en qué tan rápido puede realmente, digamos, terminar convirtiendo. Por un tema, perdona, incluso desde conexión, ¿no? Desde que yo veo el contenido, no es lo mismo decir, soy Diego, soy nutricionista, esa parte del nicho, si te entiendo bien y te sigo, y también para que la gente entienda, soy un nutricionista que me especializo, en gente que hace ciclismo. Entonces, desde ahí genera una conexión. Exacto. Este psicólogo en particular, a mí este psicólogo me voló la cabeza, porque es un caso como reciente, ¿verdad? Y con los primeros 3 videos publicados, fue que se vendieron $8,000 el primer mes. Entonces, como yo digo, aquí hay algo, ¿verdad? Claro, vos ves los primeros 3 videos, que fueron los primeros 3 videos que salieron en una campaña, y los 3 videos son como, tu vida sexual se murió, un abarrote de mensajes, un costo de mensaje que nunca antes había visto, y una conversión de mensajes a citas de llamadas de venta agendadas que nunca antes había visto. Y el único diferente de todo lo demás era el problema que se estaba atacando. Dieron en el clavo con un problema literal que le interesaba. Pero aquí es donde entra la parte que yo he venido, digamos, como dentro de mi marca personal y lo que yo quiero hacer, lo que quiero seguir construyendo, que al final lo que yo he encontrado es que he trabajado con personas que tienen un nicho por dinero, ¿verdad? Como, aquí hay plata, trabajemos ese nicho, pero ellos no son felices como personas, porque no están ejecutando o creando en lo que realmente es su pasión. Entonces, es ese balance de no puedo empezar a crear un negocio, marca personal, servicios o lo que sea, en algo solamente por dinero, porque en algún punto se cae. Lo he visto 1000 veces. O sea, como he estado con negocios que están facturando $150,000 al mes con su marca personal y negocio de educación y todo,
y la persona es completamente infeliz y quiere cambiar el modelo de negocio a pesar de que tiene 3 años de que le va tan bien. Por desgaste, ahí más Por que desgaste, todo. por desgaste, porque no lo disfrutan, porque tienen una idea que saben que es lo que realmente quieren, pero es ese miedo de dejar lo que está estable por empezar ese proyecto. Entonces ahora todas estas marcas personales que yo estoy agarrando, la mayoría de cero, empezando, pero lo primero que les digo es como, ok, tenemos, o sea, como obviamente la parte de crear dinero es demasiado importante, pero definamos muy bien desde dónde queremos hacerlo. Porque podríamos irnos, y yo se los digo, o sea, yo podría decirte, enfócate en este nicho y yo sé que vas a hacer plata. Pero yo sé que en 3 años, o sea, no te vas a sentir alineado con el negocio, vas a estar un poco desesperada, no vas a conectar con tus propios clientes, crear contenido va a ser más difícil, porque no conectas tanto con ese problema solamente porque lo escogimos por dinero. Pero entonces es ese balance de, el nicho es demasiado importante, pero cómo encontrar un nicho y un posicionamiento que al final se alinee con algo que también te apasiona y que sos bueno y que realmente puedes ejecutar. Ahí es donde he visto la diferencia para hacer, digamos, bien el negocio. Sí, que es un poco lo que pasa con la parte de profesionales, porque sí, lo entiendo y lo sigo desde el punto de vista ya de desarrollo personal. Incluso es como, Maddy, me siento cómodo haciendo esto, me siento a gusto, porque hay un montón de gente que a veces llegamos nosotros a grabar, uy, hago esto porque ¿qué me queda? Pero no me gusta, tengo que hacerlo. Entonces tal vez esa es una cosa. Pero luego también está el tema de cómo lo escalás. Porque un profesional, el psicólogo, el nutricionista, tiene 8 horas, 4 horas, 6 horas que tenga el consultorio. Entonces también es un poco como esa creencia limitante de, Maddy, a mí me da la cuerda para 8 horas, Sí. cobro 10 pesos por hora. ¿Qué alternativas o qué variantes tengo ahí? Que yo sé que venís también desarrollando sobre eso. Sí, bueno, echando un poquito más para atrás, como, ¿por qué eso me fascina? Yo empecé 100% marketing, ¿verdad? Porque fue como lo que estudié, lo que yo me capacité, lo que yo iba llevando. Y cuando empiezo a trabajar con personas, que es como el primer grupo de clientes, yo no lo escogí, o sea, como, no empecé a trabajar con otro tipo de negocios porque los primeros que llegaron fue marcas personales, como incluso demasiados profesionales de la salud al inicio, ¿verdad? Y Me acuerdo, sí, que vos estabas, no sé si todavía, pero muy metido como en eso el cambió nicho un poco, eso de cambió un salud, poco, ¿no? Hace unos y ahora meses, te puedo contar años. por qué. Ajá. Pero lo que yo digo es como, suave, pero esta gente de nada le sirve tener un supermarketing porque al final de cuentas llegan y venden una consulta a $70. Ajá. ¿Verdad? Entonces yo empiezo a decir como, aquí falta algo. Que yo te hablaba el otro día, como ya yo empiezo en ese momento como a ver, y yo, aquí hay una parte comercial más amplia que no se está analizando. ¿Verdad? Como valor promedio cliente, cuánto se queda el cliente con vos, si puedes venderle una transformación más grande para cobrar más a través del tiempo de esa persona. Incluso no solamente por el negocio, sino por el mismo paciente, el mismo cliente al final de cuentas. Yo hago el ejemplo de, bueno, si vos tenés un paciente que tiene este problema, que tiene que resolverlo, resolves en 1, 2, 3 consultas. No, la mayoría de veces ocupan 10, 12 un proceso, necesitan educación, necesitan herramientas, necesitan mandarle tareas. Entonces, véndale el proceso completo y no le vende una sesión, porque como puede un paciente que sea demasiado disciplinado y que va a todas las consultas y te queda con vos y termina generando ese valor total promedio cliente, la otra parte va 2, 3 y deja el proceso botado. Y su difícil, ya no me duele, mejor ya no voy. Exacto. Y al final la persona queda con el problema, la referencia del profesional cuando le pregunten cuál va a ser. Yo fui, pero más o menos, porque vos no le diste la solución completa. Entonces vendamos la solución completa. Y ahí es donde empiezo yo a crear con profesionales de la salud programas educativos o programas de acompañamiento completo, dependiendo. Algunos son solamente educativos, otros son híbridos, ¿verdad? Hay educación y hay acompañamiento. Algunos son incluso grupales. Empezamos a crear comunidades. Yo empecé a crear modelos de negocio basados en el estilo de vida que el profesional quería. Siempre asegurando que lográbamos una transformación en la persona final que íbamos a trabajar con. Pero, entonces pasamos de vender consultas individuales que están limitadas por tiempo a vender procesos de 3, 4, 5, 6 meses o programas educativos de 3, 4, 5, 6 meses, ¿verdad? De acompañamiento, y pasamos de cobrar 70 por persona a cobrar $1,000, $1,500, $2,000 por persona. Siempre dentro de una línea ética que no es como voy a vender más caro por vender más caro. Sí, o darle más citas porque sí, realmente. Voy a poner todo lo que realmente esa persona necesita en un lugar para poderlo llevar de punto A a punto B y darle ese valor completo, ¿verdad? No solamente la cita individual. Entonces el profesional valora su tiempo, le da valor a la transformación, la persona se compromete por completo con el proceso, vive toda la transformación completa y todos quedan felices. Gana el negocio, hay un testimonio, hay más referencias y el dinero le entró más flujo de caja por un paciente que normalmente hubiera dejado 3, 4 consultas de $100, $120. Perfecto. Ahí te estás metiendo ya relacionado al tema de crear oferta, ¿no? Un poco también desde el crear oferta y pensando incluso esto en el clip, así tal cual. Soy un profesional de la salud, quiero desarrollar más ingresos de lo que me da mi horario y mis citas. ¿Cómo puedo hacer esto? Creando una oferta. ¿Qué es todo este tema de oferta? Para mí las ofertas tienen demasiadas líneas por dónde ir, ¿sabes? Como está la línea 100% comercial de tienen que ser de esta forma y que tienen que tener un bono y una garantía y todo esto. Para mí, después de trabajar con tantos profesionales de la salud y tener que como traerme abajo la parte teórica
de negocios, de cómo está estructurada una oferta y cambiarla a pienso en la persona a la que se lo voy a dar. Ese es el centro de cualquier oferta. O sea, construye una oferta en base a la persona a quien le voy a servir. Porque al final puedes agregar y meter cosas a una oferta y vos pensás que agregarle solo la va a hacer más valiosa o va a ser percibida más valiosa, pero al final todo nace de la persona a la que vas a servir. Entonces, primero viene detrás de, ¿verdad? Como, bueno, si el profesional ya tiene un enfoque específico de a qué grupo de personas ayuda o clientela, el nicho, el nombre que queramos ponerle, ¿verdad? Porque inicia de ahí. ¿Quién es esa persona? Bueno, ¿cuáles son todos los problemas que esa persona tiene que resolver si queremos llevarlo de este punto A a este punto B? ¿Qué le cuesta? ¿Qué no sabe? ¿Qué necesita? ¿Qué herramientas? ¿Qué tareas? ¿Qué es todo para entender todos los problemas y todas las soluciones que necesita? Entonces, creamos un proceso donde empaquetamos todas esas soluciones a todos los problemas que tienen que resolverse para que la persona pueda pasar de punto A a punto B y empaquetamos eso en un mismo lugar. Que a veces se crea versión 1, versión 3, se crea una más educativa, una con más acompañamiento, otra con menos, depende ya demasiado como de industria a industria, de paciente a paciente, de cliente a cliente, cómo se crea. Pero para mí lo central no es como cómo creo una oferta por la que puedo cobrar $1,000, es cómo creo un vehículo con el que yo puedo hablar a esta persona que tiene 2 años, 1 año, estar sufriendo con este problema, de ir un montón de profesionales y que no lograr nada, ayudarle el vehículo final que va a necesitar para lograrlo. Ese para mí es el principio madre, digamos. Ahí me acuerdo ahorita que decís esto, una frase que me había dicho un profe una vez y yo la repito varias veces, es como, ¿quiere vender más? Deje de vender. Y vos ahí tocaste 2 palabras, ayudar como tal y problemas. O sea, a fin de cuentas es, y si te entiendo bien, es cómo ayudo a personas a resolver problemas. Punto. Si usted ayuda en eso a la gente, digamos, la plata llega sola, entre comillas, no desde un punto de vista de vender humo, de que llega solo, sino de automáticamente porque te volviste realmente valioso, ¿no? Te estás centrando y si lo entiendo bien, tus ofertas las creas realmente no en las bonificaciones y en los beneficios que pueden estar, sino en cómo logro darle a un nicho la solución a ese problema que tiene. Sí, no sé qué tan filosófico me puedo poner, Adelante, pero muy vamos. recientemente, o sea, como todo el año pasado para mí fue un descubrir que todos como seres humanos, vos, yo, los chicos que están aquí de equipo, ¿verdad? Hemos pasado una cantidad de años de experiencia, conocimientos y se nos ha dado una serie de dones en los que sabemos que somos buenos y somos mejores y no son casualidades, o sea, fueron puestos en nosotros para servir. Y entre más nosotros nos alineemos en poner esos dones, esas habilidades y conocimientos, realmente en servir, en crear, a través de esos dones, abrir oportunidades a más personas, a llevar una mejor vida a más personas, esa energía del universo de Dios, como cada quien quiera verlo, logrando fluir a través de los dones que nos dio, a bien del resto del universo, fluyendo a través de nosotros. Y al final el dinero es energía. Entonces, si esa energía fluye a través de nosotros, nos convertimos en mejores canales para que el dinero fluya también a través de nosotros. Por eso la importancia como al final que lo que vayas a construir, no importa qué tan rápido pensés que necesitas el dinero o qué tanto tiempo pueda tomar más, porque va a necesitar más trabajo. Si realmente nace de los dones, de lo que sabes que te apasiona, lo que vos sabes en el fondo, que cada persona en el fondo sabe, yo nací para esto y lo siento. Y yo, si hago esto todos los días, a mí me vuelve loco, aunque a veces sea difícil. Si estamos construyendo desde ese lugar y desde el servir y entregarme con todo el amor posible, no hay forma que el dinero no llegue. Porque te convertís en una mejor herramienta del universo o de Dios para servir y para crear riqueza en todos los sentidos. Y no hay forma que el negocio no crezca con eso. Entonces, Claro. trato mucho como de, recientemente, por la misma experiencia de trabajar con personas, de construir desde ahí y llevarlos ahí. Porque yo mismo, yo también viví esa experiencia. Yo empecé por dinero. Porque quería irme a la casa de mis papás, claro. ¿verdad? Y en el transcurrir me di cuenta que cuando más me enfocaba en dinero, más estrés, más ansiedad, más todo. Y en el momento que me enfoqué en servir, en amor, en pasión, en entregarme, en crear soluciones, en de realmente transformar la vida de las personas, a ellos y ellos a sus clientes, todo fluía como más simple, todo se sentía como más en calma, las oportunidades aparecían solas. Entonces es como y verlo a través de las personas pasar también, ¿verdad? Como ver este cliente que hizo ese switch en cómo estaba trabajando, pasó de vender tanto a tanto, y ese fue el único cambio que hicimos. No cambió anuncios, todo fue lo mismo, solo cambió el lugar desde el cual lo estábamos haciendo. Entonces ahora trato de meter ese concepto en todas las personas que trabajo para que creen desde ahí. Es interesante porque sí, yo ahorita, digamos, se pone uno como a hacer el autoanálisis y a mucha gente le debe pasar. Es decir, todos vamos por plata y no tiene nada de malo, tampoco. Pero tal vez no solo vamos, sino que nos enfocamos de eso y se nos olvida el resto que incluso racionalmente, así es. Vamos a ver, ¿cómo hago plata? Si ayudo a personas con ingresos a generar un problema importante. Ok,
¿Qué habilidad tenés vos para poder resolver ese problema? Y empezar por ahí, no, pucha, ocupo plata para el fin de mes. Que a ver, que también pasa, evidentemente estamos hablando un poco desde el sesgo, pero me refiero desde el punto de vista del desarrollo de negocios. Si mi negocio lo enfoco a, puedo ayudar a este o al otro, ahí es donde empieza que la gente no se explica un boca a boca. ¿Sí? ¿Por qué pasa? Y porque me ayudaste, listo, entonces voy y te refiero. Pero sí, estamos como con el sesgo de plata, 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 y hay digamos, esa es la calle principal, ¿no? Y ahí la acera del otro lado que está ese cómo ayudo, cómo ayudo, cómo ayudo, y curiosamente por ese camino puede que sí, llegue más el dinero. Incluso, ¿verdad? Yo veo de haber empezado trabajando en este mundo antitos de pandemia, como yo empecé formación, estaba como empezando a lanzarme al agua, luego vino pandemia y fue como una revolución gigantesca en muchos sentidos en la parte digital y cómo pasaba todo, y ver la transición 2020 a 2026, yo incluso logro percibir en las personas y en el mercado un consumo muy distinto, ¿verdad? Incluso con el tema de la información, la parte de educación, si hablamos como de negocios digitales basados en educación o infonegocios, poniéndole ese término, donde la persona ya no compra tanto la información como compra la persona que está detrás de la información o la persona que está detrás del servicio. Que conecte. Que conecta con la persona. Y ese conectar con la persona normalmente se da mejor si la persona está creando, construyendo, llámese contenido, llámese anuncios, ponerle el nombre que quieras de la parte técnica, pero se siente, hay una conexión de que esa persona está creando desde la pura pasión, desde el puro amor, desde el puro sentido. Vos lo ves en una persona, es demasiado fácil como ver un video y decir, como, hay un teleprompter ahí, ¿verdad? Y conecto o no conecto. La persona parece encerrada, a cuando ves a alguien supernatural hablando de eso y conectar con vos demasiado fácil y decir, voy con esta persona, ¿verdad? Entonces, siento esa transición pasar, la veo como en clientes y en sus propios clientes, de cómo la gente cada vez es más consciente de no comprar lo primero que se topan, ¿verdad? Que tal vez en 2020, que hacia añitos hacia atrás, la gente empezaba a crear contenido y era como, hay que tener una marca personal, era como lo importante. Ahora es como, ya es un estándar, sí, todo el mundo tiene, hay que crear contenido, ya todos crean contenido, hay que hacer anuncios, ya todos crean anuncios, no todos, pero ¿verdad? Como ya ese nivel de conciencia existe. Entonces ya las personas ya no ven al que salen anuncios o el que me sale en redes, porque ahora le salen todos. Entonces ya la persona ya no toma la decisión tanto por quién fue el primero que le salió, ¿verdad? Ya la persona empieza a tomar decisiones por con quién conecto, con quién me siento afín, con quién me siento más cercano. Y eso no se logra ficticio, ¿verdad? Si vos creás contenido, probablemente se nota mucho si lo estás haciendo desde el puro deseo de plata. O forzado. O forzado, inclusive. Entonces, creo que el mismo mercado está transicionando a que las personas empiecen a construir, hablando en el contexto de marcas personales y servicios, que creo que eso es importante para los que están escuchando. Obviamente, si nos podemos hablar de tiendas de ropa o tiendas de electrodomésticos, pues es otro mundo. Pero si hablamos de personas, marcas personales per se, que es mi mundo, ya cambió. Incluso el tema del contenido de valor. Es como, ya la información la tengo en ChatGPT, ¿verdad? Como ya el mismo mae saliéndome dando videos de consejos todo el tiempo, está como cool, es un tipo de contenido que es importante que esté, pero ya no es necesariamente por eso el que la gente compra. ¿Verdad? Tal vez hiciste un video contando tu historia y algo que te pasó y cómo fue un reto para vos y cómo lo superaste, y la gente ve ese video es como, yo quiero trabajar con este mae. ¿Cómo fallaste? Incluso, mae, lo genuino, mae, hice estas 3 campañas, me fue pésimo con 2, gasté la plata del cliente porque pasa. Hay una cuestión también en eso que es particular, yo creo que se va quitando un poco, pero todos estamos improvisando. O sea, estudiamos, nos capacitamos, aprendemos, vamos jalando experiencia, pero todos estamos improvisando. Solo que, digámoslo así, no queremos que se sepa o que se vea, pero yo creo que hoy por hoy está bien. Puedo tener un montón de aciertos en esto, por ejemplo, que desarrollamos nosotros de marketing. Y no es ciencia exacta, voy a fallar. Ojalá fuera ciencia exacta, salgo y lo vendo y todos felices. Pero pasa un poco ese estigma, no quiero que los demás vean que estoy fallando. Sí. Y a nivel de marca personal, que es esto que vos desarrollas, también pasa mucho. Ve uno que la tendencia también es eso, producciones, llamémosle más imperfectas. Terminan conectando y ya todas estas cosas de manual empiezan no a funcionar tanto, pero ahí vamos entonces con otro aspecto. ¿Cómo hago yo para decidir, mae? O sea, porque más bien ahora hay mucha gente, a ver, y aquí estamos nosotros y vamos a salir y somos parte también del círculo. ¿Cómo hago para decidir en quién es confiable? Porque si me voy a nada más conecto, también hay riesgo, porque de nuevo todos estamos improvisando y podemos fallar con la elección de ¿por qué trabajo con José? Sí. Es difícil. ¿Cómo lo ves de cara a la gente de cómo y en quién confiar
para recibir un servicio, por ejemplo? Sí, es buena pregunta, ¿verdad? Porque incluso ahora, si lo ponemos en el mundo de nuestros servicios, como mundo marketing, marketing digital, un auge gigante. O sea, de 2020 a 2026, la cantidad de agencias, freelancers, todo lo que salió, o sea, yo nunca lo había visto, digamos, y no tengo muchos años de vida, pero fue impresionante ver ese auge y yo puedo entender como el agobio que puede haber una persona tratando de tomar una decisión de quién contrata. No voy a hablar por la gente en qué tiene que fijarse, voy a hablar en lo que yo, ¿verdad? Cuando busco un mentor, cuando busco un servicio, cuando busco a alguien para X cosa, yo trato de fijarme mucho como en años de experiencia de la persona detrás. Es como, no años, sino qué ha hecho, cuál es el pasado de esa persona. Y probablemente voy a pasar varios días viendo sus redes sociales, como ver si conecto con la persona, si me hace clic, si... Hablando meramente de contratar, en mi caso, un mentor, digamos, que acabo de pasar esa experiencia demasiado reciente. Pero entonces tenía varias opciones de gente de Estados Unidos y Europa, un par. Y yo decía como, ok, todos han facturado millones de dólares, súper chiva. Todos tienen que sus programas y todos los precios muy similares. Entonces, ¿en qué baso mi decisión? ¿Verdad? Entonces, me dediqué a tomar la decisión en base con quién yo sentía que razonaba más en su forma de ver las cosas, en su forma de ver la vida, en su forma de ver los negocios, en su forma de ver construir un negocio. Y me fui por esa... Lo mismo, ¿verdad? Me fui por esa decisión. Incluso de todas las opciones no era la más barata, pero el haber conectado con esa persona fue la que me dijo, voy con ella, ¿verdad? Pero yo, yéndome a la parte técnica de contratar servicios de marketing, yo creo que me iría mucho como cuál es el background de la persona trabajando con clientes. Creo que es lo más importante, ¿verdad? Porque yo, bueno, y posiblemente te ha pasado que llegas a trabajar con gente que trabajó con otras agencias y te cuentan cosas horroríficas, ¿verdad? Y uno se va para atrás y tal vez hace un poquito de exploración y tal vez es una persona que, ¿verdad? Venía llevando un curso y está dando el servicio, que no está mal, todos empezamos igual, ¿verdad? Pero y tal vez si tu expectativa era esta, entonces busca un servicio que te cumple esa expectativa. Si tu expectativa es esta, puedes empezar por ahí. Y esa persona igual va a trabajar y va a ir aprendiendo y va a llegar a ese punto. Pero a tratar de alinear mucho lo que necesito con lo que voy a contratar y saber que contratar experiencia posiblemente también me va a costar más dinero. Entonces es como lograr balancear todos los puntos de lo que estoy buscando para terminar una decisión final. Creo que no hay una respuesta blanco y negro, porque es muy difícil y depende mucho de cada persona. Sí, es subjetivo. Es demasiado subjetivo. Pero yo me iría demasiado por conectar con la persona y que la persona tenga trayectoria. Sí, incluso esto que decís de experiencias, ¿no? Que llega uno tal vez con un cliente y te dicen, es que trabajamos con estas dos agencias y nos fue malísimo. A ver, yo creo que... Y llega uno y los ayuda un montón. Hemos estado a los dos lados. También debe pasar que a nosotros nos quitaron porque fallamos en A, B y C. Siempre. Y fuimos los malos o cosas incluso del cliente también. Y pasa y seguirá pasando, ¿no? De nuevo, no somos perfectos. Pero si es una cuestión de un reto de cómo hago para destacarme, y hablemos de marketing, de lo que sea, para diferenciarme en ese mundo que está hoy lleno de expertos, de marcas personales, etcétera. Ahorita vamos a hablar sobre eso mucho. No sé, sale uno en un video de lo que sea, vende cursos, y es como, ni siquiera... o vende humo. Ni siquiera estoy haciendo nada sobre eso, mae. Y está ya como ese estigma, entonces es complejo para la gente tomar la decisión. Girando un poquito el tema, sé que no tiene que ver con marca personal, pero me interesa conocer ahí tu postura. Creo que es parecido por donde vamos. Si tenemos que poner un negocio, servicios o productos, ¿por qué sí o por qué no? Qué preguntón. Yo me iría por servicios siempre, la verdad. Soy también. Soy team servicios porque creo que la capacidad que tenés, el tiempo, la capacidad y la facilidad que tenés para incrementar la percepción de valor ante el mercado de un servicio es mejor que la que tenés contra un producto. ¿Sabes? Como, está bien, Nike puede vender el precio que puede vender porque ya tiene esa marca, pero ¿cuántos años tiene detrás? ¿Verdad? Si vos empezás con productos, y más si son productos como fabricados tuyos, digamos, no es como revendiendo cosas de otros tipos de proveedores o tienda que comercializa, pero por todo lado la inversión es más grande, los márgenes son más pequeños, tenés más costos logísticos, hay como más complicaciones en la parte de productos que en los servicios. Entonces, si es especialmente alguien que va a empezar de cero, yo escogería siempre servicios, digamos. A mí me pasa, por ejemplo, voy a un restaurante y yo me pongo a pensar como, qué negocio tan difícil. O sea, gente, obviamente inversión, insumos, obviamente porque desconozco y sé el tema, ¿cómo diablos sé cuántos pescados debo tener? O sea, toda esa cuestión me parece un reto y admiro mucho a la gente que tiene eso, porque del otro lado, si yo tengo una habilidad, etcétera, y no sé si hablo desde esta silla cómoda,
es abismalmente más fácil, teniendo la habilidad, desarrollar esto, incluso a nivel de inversión, ¿no? Sí. Entonces, posiblemente alguien que se ha dedicado a productos toda la vida piensa servicios y diga lo mismo, ¿verdad? Pero yo, que al inicio estuve como detrás de negocios de ambos bandos, ¿verdad? Como productos y servicios, yo sí decía, wow, ¿verdad? Como dependes de que no te suban los costos de materia prima. O sea, como hay tantos factores y elementos que pueden cambiar por completo el contexto de tu negocio, que o sea, yo me podría volver loco. La verdad, como no me lo imagino. Como en el servicio vos tenés más control, no todo, pero tenés más control de qué vendes, cómo lo vendes, qué precio ponerles y flexibilizas con eso. Dependiendo del nivel en el que estés y el servicio que vayas a dar, tus márgenes de ganancia van a normalmente ser más grandes. Con el tiempo agarras más experiencia, más trayectoria, puedes cobrar incluso más sin que el producto o la materia prima haya cambiado tanto. O sea, es nada más experiencia y más tiempo en el año. Más tiempo transcurrido de experiencia. Pero con productos siento que no pasa tanto, ¿sabes? Como no es... Empezaste a vender este año a tanto y luego vas a lograr vender a tanto. Tienes que empezar a pensar en nuevos productos. ¿Cómo hago cross-selling de esto? ¿Cómo hago upselling de esto? ¿Cómo mantengo a la gente comprándome mis productos? Alquileres. Alquiler, bodegas, transporte. Son tantas cosas. Si son cosas de comida, ya pensás en cadenas de frío, en fechas de vencimiento. Los admiro. Sí, realmente es eso. Es admirable y ni que hablar de mi socio oculto que se llama el Estado, pagando esto y demás, todo lo que implica. Volviendo ahí, cerrando ese paréntesis del tenebroso mundo de los productos, volvamos al tema marca personal. Y aquí, a partir de aquí, ¿cómo es? Voy a agarrarte de consulta gratuita. Me voy a poner de ejemplo y de caso de ejemplo. Pasa mucho y sé que es un poco de lo que venís trabajando. En mi caso, agencia. Tenemos cerca de 30 personas trabajando, dando servicios habituales. Hemos migrado incluso de, campañas y contenido a meternos también en el tema de producto y a meternos también en el tema de servicio al cliente. Porque pasa, trabajo con una inmobiliaria, una desarrolladora que está vendiendo casas o está vendiendo una torre de apartamentos. Yo hago las campañas, hago el contenido, pero no vendemos. Y luego van y me quitan a mí. Yo, qué madre, ¿no? Es como el delantero va y bota el gol y me quitan a mí que soy el entrenador. Entonces, a golpes aprendimos. Y tenemos que meternos porque era servicio al cliente y venta lo que estaba fallando. O era el producto, y el producto no era tan bonito como nos decían. Entonces, nos metimos ya en ese engranaje. Ahora estamos en las 4 esquinas. Producto, o en la oferta como tal, en el servicio al cliente, en las campañas y en el contenido, básicamente. Pero, ¿qué pasa? Yo tengo ciertas horas al día, el equipo tiene ciertas horas al día, entonces llega un momento, y eso le debe pasar a un montón de gente en servicios, por eso me extiendo y quiero desarrollarlo por ahí, en la parte médica también lo mismo. ¿Qué puedo hacer para escalar? O sea, ¿cuál puede ser una de las, de nuevo, no es ciencia exacta, pero cuáles pueden ser algunos de los caminos para poder escalar y no estar dentro de este rush que pasa tanto? Sí, curiosamente hace poco estuve con un amigo que tiene una agencia y estábamos hablando exactamente del mismo tema, ¿verdad? Porque él me estaba hablando como de que quería alquilar un edificio y contratar más equipo, ¿verdad? Y nos fuimos por esa línea. O sea, él estaba como explorando esa línea, entonces recientemente contesté esta pregunta, entonces está buenísimo. Muy bien. Al final, yo lo veo así, hay 3 formas de crecer. O sea, tenés más clientes, que logísticamente es un reto, logras subir el precio de lo que vendes, entonces con la misma cantidad de clientes, extender lo que estás facturando en flujo de caja, o que va por lo mismo, para subir precios de lo que ya vendes, o logras agregar más servicios a tus clientes que ya tenés, que sean acompañantes de los servicios que ya les estás vendiendo, para que te genere un mayor tiquete promedio ese mismo cliente. Entonces, con el mismo equipo, con la misma gente, con los mismos clientes, estrechas tu rentabilidad. Si nos metemos en hablar sobre qué puedo subir el precio, cómo puedo subirlo, nos vamos aquí 3 horas. Pero esos son como los 3 caminos base. ¿Qué pasa? Y aquí yo me topo con 2 tipos de dueños de negocio. El que sí quiere crecer por volumen, por subir precios, por contratar más equipo, porque hayan más personas involucradas en la empresa, que ya eso involucra un montón de retos administrativos nuevos y logísticos y manejar equipo y todo lo que vos sabes que hay detrás. Pero también me he encontrado otros dueños de negocio que más bien quieren ver cómo migran un modelo más tranquilo, pero sin sacrificar la parte de facturación. Si te vas por ese lado, hay 2 opciones, ¿verdad? O dentro de lo que haces como agencia, buscas un grupo en particular que sabes que el cliente que vos le cobras tanto y te pagas sin problema, ¿verdad? O logras negociar fee más comisión para que tu trabajo tenga un impacto directo en lo que vos puedes generar.
Entonces, con pocos clientes, puedes elevar un montón la facturación de tu negocio sin tener que incrementar la carga operativa necesariamente, ¿verdad? O agarras toda la experiencia y todo ese equipo que tenés y todo lo que han logrado y todo el background que tienen para convertirlo en educación. Pero lo mismo, no es como empiezo a crear cursos o creo una academia. Yo empezaría al revés. O sea, no empezaría por lo barato y los cursitos. Empezaría de grande, ¿verdad? Solucionar un problema muy grande a través de educación o vender oportunidad a través de educación. Y de ahí me voy hacia abajo y empiezo a llevar mi marca personal también hacia educación, porque la educación no es 100% rentabilidad, ¿verdad? No es 100% margen, pero si llegas a tener un 70, 80%, al menos gross profit. Entonces tenés un camino en el que puedes escalar, que no vas a tener que crecer por más personas, más logística, más clientes, más manejar problemas, más cosas. Entonces depende mucho de lo que el dueño del negocio quiera, al final de cuentas, para el resto de sus próximos 10, 15, 20 años. Los dos caminos son factibles, ¿verdad? Al final de cuentas, los dos caminos son factibles. Pero ponerse a pensar, si quiero un performance business, ¿verdad? Donde voy a crecer por puro performance, por puro equipo, por puro hustle, por puro contratar gente. Se me va este más, se me enfermó, tengo que contratar a una persona nueva. Entró este cliente y voy a requerir 5 personas más. ¿Cómo vamos a salir en costos? Que los clientes que te pagan con facturas de 90 días, es 120 días y tenés que ver vos con la gente que tuviste, ¿verdad? Como ese mundo que funciona y se puede hacer. O te vas por el lado educativo, que es más tranquilo, va a tomar un poco más de tiempo, no vas a poder necesariamente cobrar lo mismo por cliente, vas a ocupar más clientes de algo educativo, pero hay menos, digamos, carga operativa, es un poco más flexible, también tiene sus límites y también tiene sus retos, pero digamos que son más manejables. Los dos son super tuanis, los dos se pueden hacer, pero creo que nace mucho de, ¿verdad? En tu caso, de qué quiere Diego. Sí, sí, porque es un poco eso, es particular. Yo tengo en la parte de educación desde el 2013. Sí, más o menos. Pero nunca o muy pocas veces lo he hecho a título personal. Yo coordino el programa de marketing acá en el TEC. Trabajo con la Cámara de Industrias, con la Cámara de Comercio. He breteo con la Cámara de Comercio de la Ciudad de México, en ESI School of Management, en El Salvador, en Guate. Tengo un nexo también ahí. De hecho, lo tengo detenido yo con una universidad, con la EAN en Colombia, que me pidieron. O sea, hasta desarrollé el programa y todo. Pero nunca lo he hecho yo. Nunca tu nombre. Nunca lo he hecho yo y no sé, me da... No sé ni qué me da, pero yo lo veo y estuve conectando mucho con tu contenido con respecto a eso. Es como, digamos, se ve fácil, entre comillas, dar el paso, no hacerlo. Era como, madre, sí, mira, tengo todo, ¿por qué no lo hago? Pero es como que, obviamente, sacar el tiempo en el rush paralelo de agencia, pero no sé, o no estoy tan convencido, tal vez creencia limitante ahí con el tema de... Y porque no lo entiendo también muy bien. Ya la parte de desarrollo de negocio, ¿no? O sea, ¿qué se refiere? ¿Cómo empaquetar? ¿Cómo grabar? ¿Cómo... Me falta entender un poco eso como para dar el paso y decir, madre, debería estar aplicando porque realmente con el qué dice la gente, eso, el vende cursos, no sé qué, eso, ya la verdad me sí. tiene bastante sin problema porque sé que genuinamente puedo aportar valor. Madre, yo tengo, sí, en esto, no sé, 17, 18 años, entonces tengo como 100 aciertos y como 10,000 cagadas que he hecho, entonces eso le ponen de nombre experiencia. Yo sé que le puede ayudar a otras personas, pero me cuesta ese paso, madre. ¿Qué puedes decirle a Diego y a la gente como, madre, que estamos ahí como en ese freno? Hay dos respuestas, o sea, y voy a hacer las dos, como la respuesta técnica y la respuesta, digamos, más inspiracional. Y creo que las dos son válidas y las dos van juntas. Si nos vamos por la respuesta técnica, me tengo que volver al puro inicio de lo que conversamos en esta conversación. El centro de donde nace cualquier cosa es a quién voy a ayudar. O sea, tengo toda esta experiencia, todo este conocimiento y le puede servir a tanta gente, pero si yo trato de abarcar a tanta gente, hay una frase que es un poquito fría, ¿verdad? Pero escoja servir a muchos o a la masa, digamos, a un precio bajo, o escoja servir a unos cuantos a un precio muy alto. Las dos son válidas. Yo prefiero, empezando, aunque vos no estás de cero en la agencia, empezar el mundo educativo, bueno, el mundo educativo tuyo, claro. Digamos que sería de cero, ¿verdad? Yo no empezaría por vender a la masa algo chiquitito, empezaría por escoger un grupo muy específico que vos sabes que tu conocimiento en particular puede hacerles un 10x en el negocio, en lo que sea que hacen, darles ese conocimiento, esas herramientas y cobrar caro por eso, te da flujo de caja que reinvertís en el mismo negocio y en algún punto de ese mismo negocio ya puedes empezar a, ¿verdad?, migrar tu escalera completa o tu ecosistema de servicios o de productos educativos del alto, que es como el más premium, si le ponemos un nombre, a cosas más abajo y abarcar más mercados, pero empezás del de arriba hacia abajo. Pero todo inicia, si nos vamos a este producto principal de, bueno, ¿a qué todo el grupo de personas que se lo puedo hacer, se lo vendo? Y entra de nuevo, ¿verdad?, la misma intersección de,
ok, ¿cómo encuentro algo en lo que yo sé que es plata? O sea, que hay dinero, que es un mercado con un dolor, que yo resolver ese dolor y ese problema, o sea, vale dinero para esas personas y les puede cambiar muchísimo la vida o el negocio, pero al mismo tiempo que a mí me apasiona, o sea, que yo me vuelvo loco trabajando en eso, que pensar en cambiar la vida de las personas y todo el impacto que eso podría tener, me vuelve loco poder darles esa educación. Entonces, construís con mucha más facilidad, ¿verdad? Ya a mí me voló la cabeza, ya voy con la respuesta inspiracional, a mí me voló la cabeza, así personalmente, cuando yo llegué y me topé con un negocio, una persona que me acaba de contratar, y me dice, bueno, sí, yo lo que vendo es un programa, es un fin de semana, ¿verdad? Sábado, domingo, completos, vale $2,000 y normalmente tengo entre 40 y 70 alumnos por edición. Yo me quedo así, o sea, usted cobra lo que yo en ese momento cobraba por 3 meses, 4 meses de acompañamiento en un fin de semana en educación, sin ninguna responsabilidad de entregar un servicio. La única diferencia, el problema que resolvía con esa educación. Sí, es muy importante para esa gente. Y que no ocupaba 6 meses para entregar esa información, ocupaba un fin de semana. Entonces, no vamos a llegar a una respuesta ya de lo que tienes que hacer, pero por lo menos te abre, digamos, a, pucha, ese mundo existe ahí, si el mundo de la educación es lo que a vos te llama, ¿verdad? Y luego está la respuesta más inspiracional de no te vayas a pensar en la persona, ponete a pensar en tu versión dentro de 10 años y te vuelves a ver para atrás y tenés un grupo de gente, ¿verdad? Que te está diciendo gracias. ¿Por qué te están diciendo gracias? A mí esa pregunta también me dejó reflexionando un par de semanas en qué me imaginaba. Sí, es cierto, sí, me encloché aquí porque es cierto. Y un montón de gente se lo dice a uno dichosamente y... Sí. Y sí, el closer de José, escríbame ahí a ver qué. Madre, no, está muy bien porque sí, tal vez uno pasa eso de nuevo. Hay dos tipos de ejemplos. El que pongo yo, que ya tengo años en esto, sé que podría, creo que podría, pero no he dado el paso. Pero también hablemos de la otra perspectiva. Una persona, un nutricionista, un psicólogo, hablábamos, no sé, un dermatólogo, y que tal vez es muy bueno en lo que hace, pero no sabe ni siquiera por dónde empezar. Y yo creo que la respuesta es la misma, ¿no? ¿Sabes qué es súper fuerte? O sea, como que a mí no deja de impactarme a pesar de que llevo tantos años viéndolo. Cuando me encuentro con profesionales que tienen 10, 12, 15 años de experiencia, títulos para llenar, no sé, muros, ¿verdad? Y llegan a mí diciéndome que están, o sea, que están sufriendo porque personas recién graduadas cobran lo mismo que ellos. Qué difícil, ¿verdad? O sea, es un tema de ignorancia que no se malentienda digamos, la parte negativa de la palabra ignorancia. Es una falta de información y de herramientas y de conocimientos para poder cambiar esa situación, ¿verdad? Y curiosamente, las personas que tienen más experiencia y más años son los que más el síndrome de impostor les pasa la factura. Decir, no, es que yo no puedo cobrar más, no, es que yo no puedo hacer eso. Y curiosamente, las personas que están empezando tal vez tienen menos noción y se sienten en más confianza de voy a construir eso y me la creo. Súper interesante. Pensar que una persona con 15 años se pone más dudas y más retos porque tiene más información en su cabeza de tantos años de estar en ese mundo que la persona que tiene 2, 3 años y va más como, démosle, voy por eso. Incluso que dentro de eso que les cuesta decir que no, que les cuesta cobrar. Estoy lanzando pedradas allá, un compa. Eso, digamos, dice eso es como... Me cuesta creer que soy bueno, que puedo hacer y tengo las capacidades y me conformo. Sí, sabes también que hay un montón detrás de eso. Para reflexionar. Agáchese. Yo me he topado, eso es un poco sensible y no es igual para todo el mundo, pero yo he visto muchas veces casos de personas que esos miedos, ¿verdad? A construir, a crear, el literal miedo al éxito, es súper importante revisarlo y ojalá consultar a un profesional del área de psicología o terapia a la que les guste, porque muchas veces viene de una desconstrucción de identidad y de seguridad desde la infancia. Yo he visto personas que no, es que ya uno empieza a encontrar y a explorar, después de trabajar con tanta gente, uno empieza a ver patrones, ¿verdad? En la escuela, si yo no me sacaba un 100, mi mamá me regañaba. Entonces esa persona no crea nada nuevo porque le da miedo que no sea un 100, entonces mejor no lo hace. O personas que en la escuela sufrió de bullying, le hicieron sentir menos, entonces crece con eso en su cabeza, en su inconsciencia, nunca lo sana, y cuando llega a cobrar más, ¿qué es lo que su inconsciente le dice? Usted no vale eso, usted no es eso, usted quédese abajo. Entonces, al final, detrás de cada dueño de negocio hay un mundo, digamos, de sanación personal, de trabajo personal mucho más grande. Hay una frase que me fascina y que la considero cierta por mi experiencia personal. El negocio crece al mismo nivel que vos personalmente creces como ser humano en todos los otros aspectos de tu vida.
Sí, cómo te cuidas, cómo te capacitas, Sí. cómo invertís, cómo desarrollas todo. En el término de riqueza, de no solamente dinero, Claro. porque vos podés, perdón la expresión que voy a usar, pero vos podés hacer una cantidad abominable de dinero siendo una persona mala, por ponerle un nombre, pero eso no quiere decir que seas rico. Sí, sí. ¿Verdad? sí, Yo te puedo decir, te doy $20 millones hoy, Diego, pero mañana no te despertás. Nadie lo acepta, No. ¿verdad? Entonces, al final detrás de esto, todo el mundo tiene algo que sabe que nació para hacer, que sabe qué es lo que tiene que ser, pero hay un montón de cosas desde infancia jalándose que son las que mitigan, encierran y tienen a la persona ahí como en un cubo de no poder salir. Tal vez ahí, José, para cerrar, y sé que a vos te gusta toda esta parte de desarrollo personal, espiritualidad, filosofía, incluso ponerse filosófico, decías, ¿cómo ves el tema de riqueza? Desde el punto de vista de, obviamente no estamos hablando de dinero, yo sé que vos lo usás en algunos momentos literal, o al menos lo que creo, y en otros momentos metafóricamente el tema de ser millonario. ¿Qué es para vos ser millonario? Sos millonario, hablas sobre eso, pero ¿qué quiere decir desde la correcta connotación? Creo que es muy subjetivo para cada persona, definitivamente, ¿verdad? Yo nací, y creo que tengo que dar contexto para contestar. Yo crecí mis primeros años como de aprender, formarme, querer tener un negocio a mis 16, 17 años, viendo al típico emprendedor de Miami, ¿verdad? Que el que mostraba Lamborghinis, Ferraris, yates, jets privados. Y eso me hizo el daño y las depresiones más grandes de mi juventud, digamos, adolescencia y adultez empezando. Querer reflejarte y compararte con eso. Compararme con eso, como perseguir eso y perseguir eso como el único concepto que en este momento mi cabeza percibía de riqueza. ¿Verdad? Si no es ese carro, si no es esta casa, si no es así, si no es así, si no es así, realmente no lo estoy haciendo bien. ¿Verdad? Como tener eso como la meta final me hizo mucho daño durante demasiado tiempo. Luego empiezo a sanar muchas cosas, ¿verdad? Y mi concepto de ser millonario ha cambiado muchísimo. Porque al final de cuentas vos podés ser millonario con el hecho de que tengas el suficiente dinero para sobrevivir, tener alguien que amás, tener familia o personas que amás y tener salud. Pero bueno, eso cambia demasiado persona a persona. Yo he hecho el ejercicio introspectivo de si yo mañana me quedo con $0 en mi cuenta, ¿cómo me sentiría? Y ese ejercicio lo pone a uno como de verdad ponerse en el sentimiento. O sea, te levantás mañana y lo perdiste todo. ¿Cómo genuinamente te sentís por dentro? ¿Te sentís un fracaso? ¿Te sentís perdido? ¿Sentís que ya tu vida no sirve para nada? ¿O te sentís en una posición de, bueno, por lo menos tengo a mi esposa, por lo menos tengo a mis hijos, ahora voy a volver a construir? ¿Qué sensaciones hay en el cuerpo? Y eso empieza a revelarle a uno, ¿verdad? Como, ¿qué estoy persiguiendo? ¿Cuál es mi concepto de riqueza? Y empezar a redefinirlo, porque muchas veces estamos persiguiendo cosas en nuestra vida que no es realmente lo que nosotros queremos, es lo que nos han enseñado que es lo que tenemos que perseguir, ¿verdad? Entonces, eso, y hablo de nuevo personal, Claro. porque de nuevo, no quiero como preinstalar en nadie el hecho de que entonces lo que yo digo es lo correcto, porque no es así. No, es lo correcto para vos. Es lo correcto para mí, ¿verdad? Cuando yo digo, ok, yo necesito lo suficiente para vivir y de aquí en fuera lo que quiero es construir y vivir, o sea, como... Y eso ha cambiado, te estoy hablando de los últimos 3 meses, ¿verdad? Como, yo ya no quiero vender high ticket, yo ya no quiero vender precios altos. Ahora quiero enfocarme en que esto que yo sé, lo sepa la mayor cantidad de gente posible. ¿Va en contra de todos mis principios de negocio? Sí, pero precisamente a eso me estoy retando. Me estoy retando a perseguir mi corazón y confiar en que si persigo eso y sirvo, me va a llegar todo el dinero del mundo sin esa expectativa. Y eso me haría lo suficientemente millonario. De nuevo, que si yo me vuelvo dentro de 25 años para atrás y tengo una fila de gente que yo sé que el granito que sembré en ellos cambió el rumbo de su vida, eso me haría sentir millonario. Eso requiere mucho autoconocimiento. También hay una cuestión en esto que a mí me gusta de la conciencia de cuánto es suficiente. Porque cuánto es suficiente para José, cuánto es suficiente para Diego. Y al menos a veces que hablo con gente, sobre todo gente un poco más joven, desde el punto de vista de ven un montón de cosas, no sé, ejemplo cliché. Me sale el video de ¿qué es mejor, alquilar o comprar casa? Y es como, posiblemente alguien desde el punto de vista financiero nos va a dar su punto de vista y nos va a esclarecer, pero también eso es tan sencillo como responder, depende, porque ¿qué es suficiente para usted? Tal vez lo mismo, el Diego de hace un montón de años quería andar por todo lado y recorrer el mundo y andar, entonces no. Hoy por hoy, mi suficiente y mi riqueza es
estar en mi choza con mi esposa, con mis perros y ya está. Entonces, para mí la respuesta no es de la cual me está sesgando esa persona. Entonces, sí, tal vez una sugerencia que te decía que le hago yo a la gente es como, depende de usted. Escuche el consejo de todo mundo, el que quiera, pero no permita que lo sesgue. Y esto es mucho, lo asocio a esto para escucharte ahí, tal vez para cerrar, a que hay mucha responsabilidad en lo que decimos como marca personal, en lo que tenemos para decirle a las personas, no solo a nivel profesional, sino incluso a nivel personal. Sí, hay un grado de responsabilidad gigantesca porque al final, bueno, es un mundo, no me voy a meter por ese lado para no ponernos tan polémicos, pero... Nos perdimos un clip de morbo ahí. Hay un grado de responsabilidad gigantesco, más sin embargo creo que no podemos crear y construir nuestra marca personal desde el miedo a equivocarme, porque al final de cuentas somos seres humanos. Y esos errores son los que nos van a formar. Y somos, o sea, lo que somos un año no vamos a ser el mismo, no vamos a ser la misma persona al año siguiente, ni siquiera al mes siguiente. Pero yo veo mis videos de hace 3, 4 años y lo que yo decía, y yo, pucha, está... Pero eso es señal de avance, más. Si claro. Si no te dan vergüenza o no te dan ahí algo, es que no has avanzado. Full, ¿verdad? Pero entonces creo que también a las marcas, y yo lo que lo veo con personas, como es ese miedo, los profesionales de salud, por ejemplo. El miedo de ellos no es publicar o grabarse. El miedo de ellos es qué puedan decir mis colegas si me equivoco, ¿verdad? Entonces todo nace desde un principio de entender que soy un ser humano, que hoy pienso una cosa, mañana puedo pensar otra. Entonces creo que va más con todo, con autenticidad. O sea, como usted sea usted y hable desde el lugar que usted quiera hablar, su posición, su opinión, cómo usted ve las cosas, qué es lo que usted piensa. Allá quien razone con usted y no razone con usted, usted también asume la responsabilidad de lo que está haciendo. Pero no puede sesgarse de ser usted y ser auténtico o construir un personaje falso porque lo va a dejar botado, no le va a gustar, no le va a costar crear contenido y todo por miedo a que van a decir que a mí me pasó demasiado tiempo. Pero yo demasiado tiempo me sentí un personaje creando contenido. Como tengo que ser el mae que sabe de negocios y sale a hablar de puras cosas técnicas y jamás puede mostrar que se equivocó. Jamás puede mostrar que hizo algo y no le funcionó. Jamás puede mostrar su lado humano. Me pasó mucho tiempo por lo mismo que tengo diciendo, que lo que yo debería aparentar era esa vida del emprendedor de Miami, ¿sabes? Eso fue lo que me enseñaron como ser una marca personal exitosa durante 6, 7 años que estuve yo recibiendo cursos de ese tipo de personas. Entonces, yo le trato de pasar mucho a mis alumnos el sentir de, sí, se va a equivocar. Y sí, alguien va a hablar. Pero usted no por eso no puede renunciar al don que usted tiene, a la función que usted tiene de cambiar demasiadas vidas de personas a través de lo que usted está construyendo. O sea, usted no puede, si usted lo pone en una balanza, no puede pesar más el miedo de que alguien llegue y diga una opinión negativa o no esté de acuerdo con usted a todas las vidas que usted puede cambiar por lograr a través de su marca personal llegar a personas que lo necesitan. Es como esa balanza que es fuerte y depende mucho de la como de nuestra infancia y juventud que vivimos, qué traumas todavía hay por ahí, cosas por sanar, qué tan fácil sea superarlo, pero creo que hay que tener mucho cuidado, de fijo, pero no podemos crear desde el miedo a ser nosotros mismos porque si no, nunca va a ser auténtico. Y volvemos a lo que hablábamos hace un rato de si no hay autenticidad, el mensaje se va a sentir, no va a conectar también con la gente, me va a costar crear contenido porque tengo que fingir ser una persona que no soy para crear. Y al final, pues eso termina pesando. Buenísimo, José. Muchas gracias. De verdad que valioso. Se me pasó volando. Y no, gracias también a la gente por verme y seguimos en contacto. Pura vida. Gracias. Gracias a vos, Diego.